y conjuntamente con ello, después, los jóvenes de la Unión Cívica Radical llevaron adelante una suerte de Zoom con el licenciado Luciano Grasso, que es un especialista en este tema, que vive en Tandil, dicho sea de paso, que además fue un funcionario del orden nacional en estos temas. Bueno, desde Cadena 9, el licenciado Luciano Grasso, Gustavo Tinetti, buen día, un gusto, ¿eh? Hola. Sí, ¿nos está escuchando? Ahí va, sí, ya había bajado el volumen. Sí, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien, bueno, gracias por aceptar que desde Despertate y Cadena 9 pudiésemos estar dialogando y también a través de de Radio No, Máxima. por favor. Eh, Cuando se habla de suicidio o de tentativa de alguien que quiere quitarse la vida, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una conducta de alguien que, por un lado, por determinadas razones, múltiples razones, tomó la decisión de no seguir viviendo. Entonces, se generó un pensamiento, una construcción de pensamiento que puede durar más o menos tiempo, que se denomina técnicamente ideación suicida. Además de eso, planifica la decisión. También hay distintos tipos de casos, algunos es una planificación más elaborada y otras más impulsiva, pero hay una planificación, es decir, bueno, esto que decidí hacer, lo voy a hacer de tal manera y en tal momento. La elección del método y bueno, y por supuesto la conducta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pueden pasar básicamente dos cosas: que esa tentativa o que ese intento sea logrado, lo que se llama un suicidio consumado, o que sea fallido, que puede ser porque bueno, no eligió el método adecuado, puede ser que en las propias dudas, que toda conducta suicida en el marco de ese proceso hay momentos de ambivalencia. Entonces puede ser que propio de esa ambivalencia haya hecho que no lo ha hecho, la decisión no la tomó de una manera que después en la conducta haya permitido lograr su objetivo. Puede ser que haya aparecido un tercero, es decir, distintas circunstancias por las cuales, bueno, ese suicidio no es consumado, lo que llamamos intento de suicidio, que por supuesto es muy grave, porque justamente es alguien que estuvo muy cerca de la muerte, porque muchas veces deja secuelas según el método elegido, por más que no haya logrado consumar el suicidio. Bueno, sigue con vida, pero muchas veces con secuelas físicas, Claro. además de psíquicas, ¿no? Así que por supuesto que es un problema muy grave, que se da en personas que en determinado momento, por su propio sufrimiento, ese sufrimiento lo sienten como insoportable y toman esa decisión. Entonces, ahí en donde, en ese proceso de pensamiento es donde muchas veces tenemos la oportunidad de intervenir todos, cualquier persona, no solamente profesionales, para intentar prevenir, ¿no? Bien, licenciado, estas patologías o estos cuadros vienen desde temprana edad, pueden aflorar abruptamente por cualquier circunstancia o hay como un desencadenante desde temprana edad que se va acumulando en el tiempo y que estalla en algún momento. Y la afectividad también que tiene que ver en todo esto. No, lo primero que tengo para decir es que no es una patología la conducta suicida. En Bien, realidad es como la palabra lo dice, es una conducta que la puede tener cualquier persona, tenga o no un problema, un padecimiento mental una psicopatología, digamos, diagnosticada, o lo que se llama un trastorno mental. bien, No diría que es independiente, porque hay una relación, es decir, quien tiene un problema de salud mental tiene mayores probabilidades de tener una conducta suicida que quien no la tiene, pero no es una conducta que solo tenga una persona que tiene un diagnóstico de salud mental. Respecto a lo de las edades, mm, bueno, la conducta suicida la puede tener alguien de cualquier edad. Por supuesto que hay edades en donde esto se manifiesta, digamos, con mayor asiduidad, como son los adolescentes y jóvenes y los adultos mayores. Son como los dos grupos poblacionales de mayor riesgo. Por un mm, lado, adolescentes y jóvenes, por múltiples razones, por razones que no tienen que ver necesariamente con el contexto actual y tienen que ver sí con
con la etapa del desarrollo del psiquismo. Es una etapa de cambios muy importantes, de un pasaje de una etapa de la vida a la otra, de pasaje a la adultez, y eso genera ciertas fragilidades. Y por otro lado sí tiene que ver con lo contextual, ¿no? con lo que atraviesa a los adolescentes y jóvenes hoy, que por supuesto es distinto y es particular según el grupo digamos social, pero que tiene comunes denominadores, como las dificultades de vínculos con los adultos, la pérdida de un rol de socialización secundaria, como son las instituciones, la institución educativa, la religiosa, las deportivas, la política, los medios de comunicación, la virtualidad como forma de vincularse por sobre la presencialidad, digamos, una serie de factores que hacen que los adolescentes y jóvenes hoy sean un grupo poblacional de mayor riesgo, y bueno, los adultos mayores también, por otras razones que también uno podría pensar más allá de lo contextual, y es el transitar la última etapa de la vida, pero también tiene que ver con un contexto actual en donde los adultos están teniendo dificultades para tener un vínculo acogedor con los adultos mayores. No hay herramientas para poder ayudar al adulto mayor a transitar activamente la vida, y eso muchas veces genera ciertos sufrimientos psíquicos que hacen que muchos adultos mayores, muchos piensen en la posibilidad de quitarse la vida, algunos de ellos lo terminan haciendo, y por eso es otro pico que se ve en los datos epidemiológicos. Así que yo diría, esos son los grupos poblacionales. También hay suicidios en niños, en menor medida, pero también los hay. Entonces, digo, para responder, volviendo a la pregunta, en todas las edades. Ahora, si esto se gesta en determinado momento, no hay... por eso digo, no es una enfermedad que uno podría decir, bueno, yo me lo contagié en determinado momento y a partir de ahí empezó a crecer algo que terminó en una conducta suicida. La conducta suicida es un proceso que puede durar poco tiempo. Bien. Lo que sí se gesta, lo que sí se va gestando son ciertos sufrimientos psíquicos que pueden ir siendo los que van aumentando con el paso del tiempo y terminan influyendo en la decisión de una conducta suicida, que está atravesada por lo que llamamos factores de riesgo, ¿no? Es decir, ciertas características sociales, demográficas, familiares y personales, que si una persona tiene varias de esas características, bueno, va a tener mayor probabilidad de tener una conducta suicida. Licenciado, hace varios años atrás se había hecho mención con alguna insistencia, pero no sé cuál sería la base cierta de sustentación, que 9 de julio era en el territorio de la provincia de Buenos Aires la ciudad con mayor índice de personas que se quitaban la vida, y uno de los mayores de la Argentina. Bueno, hoy ese mismo comentario se escucha en Ushuaia. ¿Esto de dónde puede venir? Porque yo no sé si hay estadísticas. A lo mejor usted seguramente lo conoce y puede ilustrarnos, ¿no? Bueno, uno de los déficits que tenemos, no solo en Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, tampoco solo en Argentina, sino que es un problema del continente, es la dificultad para acceder a datos epidemiológicos que cumplan con las características mínimas que se pide para un dato epidemiológico, que es que sea con datos fidedignos, con método científico y actuales. Entonces, ese es un problema. Nosotros hoy los últimos datos que cumplen con estas características que tenemos en nuestro país son del 2019, ¿no? Todo lo que analizamos es en base al 2019. Después, por supuesto, cada municipio, cada provincia y cada municipio puede tener su propio sistema para relevar datos. Para saber si en este caso, si una ciudad tiene más o menos tasa que la media de la provincia, o que de una ciudad vecina, o de una ciudad de la misma cantidad de habitantes, que es una buena forma de comparar, o más o menos que la media nacional, lo que tiene que tener es esta información respecto a lo que llamamos la tasa, que puede ser de morbilidad o de mortalidad. De morbilidad son intentos de suicidio, mortalidad de suicidios consumados. Entonces, hay que ser cuidadosos.
los datos, la vigilancia epidemiológica es importante, sobre todo no para la población, porque digo, la verdad es que yo soy un ciudadana del 9 de julio, y a mí lo que me interesa es que haya un sistema que trabaje lo mejor posible para prevenir los suicidios, y que si alguien tiene una ideación suicida, haya profesionales que lo puedan atender, y si alguien tuvo un intento de suicidio, que después pueda haber un tratamiento, y que si alguien tuvo un suicidio, el sistema también trabaje con los compañeros de esa persona, los familiares, los allegados, en lo que se llama la posvención. No me importa tanto si la tasa es de 8,9 o 9,2, porque lo importante es que se trata de vidas que sufren o que se pueden perder. Sí es importante ese dato para quienes tienen que gestionar. Entonces, por supuesto que es importante saber. Ahora, hay que ser cuidadosos en el sentido de digamos, sobre qué base uno afirma, bueno, mi ciudad tiene más intentos de suicidio, o es uno de los más altos. Digo, para decir eso hay que tener datos. Yo no sé, digamos, si desde los organismos oficiales del municipio o del sistema de salud tienen esta información para sostener esto. Muchas veces cuando hay, sobre todo en comunidades pequeñas, cuando hay intentos de suicidio, enseguida los medios de comunicación lo toman esto, y quizás, sobre todo cuando se dan algunos, digamos, seguidos temporalmente, genera una sensación, ¿no? Claro. Entonces, yo no me preocuparía tanto por el número, sino por entender que es un problema que será un punto más, un punto menos que 25 de mayo, que Chivilcoy, que Tandil, que Mar del Plata, o que la media nacional. No cambia tanto. No hay dudas que es un problema que no distingue provincias, que no distingue ciudades, que no distingue colores políticos. Hoy es un grave problema, y lo que hay que hacer es actuar en base a lo que dice la normativa, a lo que dicen las recomendaciones, que es básicamente trabajar fuertemente en prevención desde muchas aristas. Esta es una, digamos, que ustedes estén tocando el tema en un medio importante de la ciudad, es una forma de prevenir, porque primero rompe con el mito de que del suicidio no hay que hablar, sino todo lo contrario. Hay que hablar, hay que sensibilizar, hay que entender que es un problema que no se soluciona mágicamente, pero que tiene una gran posibilidad de aporte, que es la de cada uno de nosotros, de poder estar atentos a un compañero, un integrante de la familia, un amigo, un familiar que puede estar teniendo alguna señal de advertencia y algún factor de riesgo, y entonces quizás tengamos la posibilidad de acercarnos y ofrecerle nuestra ayuda, y si es necesario proponerle que vaya a ver un profesional. Ya eso es mucho, y creo que por ahí pasa hoy el principal desafío que tenemos. Licenciado, en el caso de nuestro medio y en el mío particular, más allá de mi condición de periodista y comunicador, que esto haya irrumpido en la sociedad a través de jóvenes, más allá del espacio político, pero sí de un segmento de juventud, y que quieran hacer todo este debate y que propongan no solo el debate, sino también aspectos de contención en el marco de la salud mental, me parece que como adultos lo tenemos que empezar a celebrar. Punto número uno. Totalmente. Y lo segundo que queríamos mencionarle es la experiencia que ustedes están desarrollando en Tandil. Sabemos de su trayectoria en otros ámbitos, incluso en el orden nacional, pero hoy en Tandil, ¿cuál es la experiencia que se está teniendo, y ese camino se puede seguir en otros distritos, y de qué manera? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, a partir de justamente como decía recién, de la evidencia epidemiológica, el área de epidemiología del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil hizo un informe a principios del año pasado, donde nos mostraba un incremento en las tasas de intentos de suicidio y internación en la sala de internación del hospital por intentos de suicidio. A partir de ahí creamos un equipo interdisciplinario que trabaja en el sistema público, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, enfermeros, y ese equipo elaboró una estrategia local de prevención de suicidio. ¿Qué significa esto? Una serie de ejes que son los que se recomiendan trabajar de manera paralela. ¿Cuáles son esos ejes? Transformar la prevención de suicidio en una política de Estado, y eso se hizo a través de una ordenanza, y ahí ustedes están yendo por el mismo camino.
es muy importante porque la ordenanza lo que hace es transformar el problema en la agenda en la agenda pública, ¿no? en la agenda política en realidad, porque lo debaten los concejales y si se aprueba pasa a ser algo obligatorio para el Poder Ejecutivo local, independientemente de quién gobierne, tiene ciertos objetivos que cumplir porque están trazados en una ordenanza vigente. Ese es un punto. A su vez, la ordenanza crea una mesa intersectorial. Y esto es importante, más allá de que sabemos que hoy hay muchas mesas de distintas temáticas y a veces funcionan bien y a veces no. Eso no quita la importancia de la herramienta en este tema puntual, porque prevención del suicidio es algo que hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en los clubes, en la sociedad de fomento, en las iglesias, con los medios de comunicación, con las fuerzas de seguridad. Entonces, la mesa multisectorial lo que permite es coordinar esas estrategias, sobre todo de prevención y de capacitación. Después otro eje es sensibilización y promoción de la prevención del suicidio en la comunidad, y que es básicamente a través de distintas estrategias. Algunas serán comunicacionales en los medios, por las redes sociales, y otras más en el mano a mano, digamos, en ir a visitar una institución en el barrio, cualquiera de las instituciones que están arraigadas en el barrio, para transmitir conocimientos. Tenemos que llegar sobre todo a lo que en la Organización Panamericana de la Salud se llaman gatekeepers, que son o líderes comunitarios. En realidad son las personas que trabajan con grupos en la diaria, como puede ser el profe de educación física en la escuela, correcto, el profe de fútbol en el club, el que da un taller en la sociedad de fomento, el cura o el pastor de la iglesia, todos los bomberos, todos los que están permanentemente con personas, darles herramientas de un poco lo que venía diciendo. Acá no hay cuestiones muy complejas, es saber cuáles son los factores de riesgo, esto es, cuáles son ciertas situaciones que hacen que ya se probó, que hay evidencia que muestra que las personas que atraviesan tales situaciones tienen mayor probabilidad de tener una conducta suicida. Transmitir cuáles son las señales de advertencia, es decir, más o menos explícitamente, la mayoría o casi todas las personas que tienen una conducta suicida en algún momento dieron alguna señal. Puede ser verbal, puede ser actitudinal. Conocer cuáles son estas frases típicas de alguien que puede estar pensando en quitarse la vida, o cuáles son las conductas típicas, también ayuda. Porque el día de mañana, después de esa capacitación, el profe, que por ahí en otro caso, si no hubiese tenido esa capacitación, no se daba cuenta, puede empezar como a agudizar la mirada, es decir, fulanito que viene a entrenar fútbol y tiene este factor de riesgo, tiene este otro porque conozco a la familia, está pasando por tal momento, y además está teniendo estas conductas que son las que a mí me enseñaron que pueden tener que ver con alguien que esté pensando quitarse la vida. Entonces, si yo tengo esa información, lo puedo observar, bueno, me voy a poder acercar y hacer algo, o hablar con la mamá o el papá, o preguntarle cómo está, o tratar de ir al centro de salud y decirle al psicólogo del centro de salud del barrio, mirá, me está pasando esto, ¿cómo me ayudás a que abordemos el tema? Y quizás se le haga una consulta, y a partir de ahí, ni más ni menos que tenemos la posibilidad de quizás prevenir una conducta suicida. Así que esto es el otro componente, digamos, de la ordenanza, que es lo que estamos desarrollando actualmente. Así que básicamente esta fue la experiencia de Tandil. Tenemos este equipo conformado, capacitamos a todos los equipos de los centros de salud, estamos ahora trabajando con el área de educación, después seguirán fuerzas de seguridad, etcétera. Y bueno, hay protocolos de acción. Lamentablemente la semana pasada tuvimos un caso de un adolescente de 15 años, y la verdad es que, por supuesto, la tragedia no se pudo evitar, pero sí se nota la importancia de cómo abordar lo que viene después, que es mucho y es muy importante, porque es trabajar con los compañeros en la escuela, es trabajar con los docentes y los directivos que también están afectados,
es trabajar con los hermanos del adolescente fallecido, es trabajar con los compañeros de la escuela del hermano, es tener una serie de acciones que mitigan la situación, que acompañan en el dolor, en la posvención a todos los allegados, y de esa manera también se está haciendo prevención. Así que es fundamental, nosotros estamos comprobando en la práctica que es fundamental que desde los municipios se elaboren estrategias y se implementen estrategias locales de prevención. Bien, licenciado, ¿qué efecto se produce en el seno de una familia, si es una conducta a seguir o son hechos aislados, si uno va creciendo, papá, el abuelo, la mamá o el primo o un hermano se ha quitado la vida? ¿Cómo impacta eso en el seno familiar y si otro integrante puede tener una conducta similar? Sí, bueno, el impacto por supuesto es subjetivo y es singular, ¿no? A cada uno lo atraviesa de manera distinta, pero por supuesto que no es sin un costo subjetivo o psíquico, ¿no? De un dolor. Cuando es una pérdida, atraviesan los duelos propios de cualquier pérdida de un ser querido, con el agravante de todo lo que se genera cuando la pérdida es por una conducta suicida, lo sorpresivo, lo que irrumpe traumáticamente porque nadie lo espera, en general, por lo menos no se espera, la incertidumbre respecto a no saber qué es lo que pasó, qué es lo que lo motivó, la culpa, porque siempre suele aparecer esto de, bueno, ¿cómo puede ser que no me di cuenta? O yo podría haberlo ayudado y no hice nada, o peor aún, ¿no? Cuando alguien empieza a imaginar que sus acciones pudieron tener que ver con la decisión. Son todas elucubraciones que no hacen otra cosa que generar sufrimiento, y ese momento es necesario acompañarlo. Por supuesto, respetando los tiempos, respetando el deseo de esa persona de querer ser ayudada o no, en momentos donde uno quiere atravesar el duelo más solo o en familia, pero el sistema de salud tiene que estar ahí, por lo menos ofreciendo un acompañamiento, estando atentos, porque también ahí hay que hacer prevención, un poco lo decía recién. Hay que estar atentos, no solo a acompañar el sufrimiento de los familiares, sino también a tener en cuenta ciertas señales de advertencia, lo que puede llegar a ser otro intento de suicidio, como un poco vos lo preguntabas. No es que la probabilidad sea necesariamente alta, y uno cuando hay alguien que tiene una conducta suicida hay que pensar que va a haber otra conducta suicida en el grupo familiar, no necesariamente, pero sí es una probabilidad. Entonces hay que estar atentos. La evidencia muestra que el porcentaje de personas que tienen conductas suicidas y que tuvieron un familiar que tuvo una conducta suicida es relativamente alto. Por lo menos forma parte de uno de los factores de riesgo de una conducta suicida, que haya habido un familiar o más de uno que hayan tomado esa decisión. Entonces es una información que sirve para estar atentos, para acompañar. Es muy importante esto que se llama la posvención, así como también en un intento de suicidio acompañar a la persona que se quiso quitar la vida. Obviamente. Porque muchas veces eso también falla. Cuando nos encontramos con un intento de suicidio, hoy por hoy la mitad de ellos tuvo un intento previo. Entonces este es un dato importante que hace que los sistemas de salud tengan que estar atentos y acompañar en los días, semanas y meses posteriores a la conducta suicida de alguien que tuvo un intento fallido. Bien, licenciado Luciano Grasso, queremos agradecerle el gesto hoy en Despertate en Cadena 9 con toda la información y la ilustración que ha dado a los oyentes. Y bueno, y vamos a seguir conversando porque hay una ordenanza o un proyecto de ordenanza que debe ser tratado, y la sugerencia que usted hace me parece que es relevante, que debe ser hablado del tema y además tratado como política de Estado comunal, y que esto nos va a venir bien como comunidad en general, ¿no? Para que todos los integrantes podamos disfrutar de la vida y compartir lo mejor posible cada día de ella. Así que muchísimas gracias. Bueno,
gracias a ustedes, y yo también aprovecho para felicitar a la gente de la Juventud Radical que organizó la actividad. Como decías vos, más allá de la cuestión partidaria, es importante que un grupo de jóvenes esté preocupado por un tema que atañe a la juventud y a la población general de la ciudad. Así que bueno, esperemos que siga avanzando el proyecto y que se transforme en ordenanza y que se implemente. Muchísimas gracias y buen fin de semana, lo mejor.